Muy bien. El día de hoy vamos a ver el tema de pancreatitis aguda y crónica. Esta es una de las principales complicaciones que ocurren cuando hay alguna patología de vesícula biliar. Dentro de la clase tendremos de contenido la definición, epidemiología, factores de riesgo, etiología, fisiopatología, las manifestaciones clínicas, la forma en que podemos diagnosticarlo, que es con estudios de laboratorio y gabinete, el tratamiento. Algunos pacientes van a requerir de cirugías, hablaremos un poco de ellos, y el pronóstico. Comenzaremos con la pancreatitis aguda y para desarrollar este tema vamos a ver primero un caso clínico para que vayamos indagando y ustedes me puedan aportar algunos datos que les iré interrogando. Dentro de esta viñeta, el caso clínico es una paciente femenino de 35 años de edad con antecedente de cesárea hace 9 meses, secundario a sufrimiento fetal. Refiere inicio del padecimiento actual hace 24 horas con dolor en epigastrio, intensidad 7 de 10. Refiere que es un dolor transitivo irradiado a región interescapular. Fue un dolor súbito y progresivo y fue acompañando de náusea, emesis e intolerancia a la vía oral. Acude esta paciente al servicio de urgencias donde ustedes la reciben y dentro de lo que quiero que me ayuden es ¿qué datos de la exploración física les interesaría conocer? ¿Cómo es el tipo de dolor? Exactamente. El Si dolor, se viene o se va, si permanece, ok, si se irradia hacia alguna zona. muy bien. El dolor refiere que es constante, fue un dolor súbito que no había presentado antes, se irradia hacia la región interescapular. ¿Alguien más? Los Ah, signos vitales. los signos vitales, ok, ingresa a el servicio de urgencias con TA de 180, frecuencia cardíaca de 96, respiratoria de 18, temperatura 36 centígrados y nada más, satura al 94% al aire ambiente. ¿Qué más les interesaría? Si ya tienen a su paciente en la cama y van a explorarlo, ¿qué es lo que harían? Pues se va a hacer una exploración focalizada de abdomen, iniciar con la inspección, cómo se ve. Ujú. Ok, Y inspección es un abdomen globoso, expensas de panícula adiposo y tiene una cicatriz Fansteel. a la auscultación hay presencia de ruidos peristálticos. Sí, están normales, 8 por minuto, de 8 a 12. A la palpación muestra algún punto doloroso o Sí, hipersensibilidad. tiene dolor en epigastrio y mesogastrio. A la palpación profunda, el dolor se intensifica. Y a la percusión, cómo se escucha el abdomen. Está timpánico. Ok, ¿algún ¿Tiene dato? algún otro signo o síntoma que no sea abdominal? No. Si le interrogaron dirigidamente, la paciente no tiene datos de alguna infección de vías urinarias, tampoco ha migrado el dolor como para considerar que sea alguna apendicitis, solo y simplemente inició en epigastrio y se quedó en epigastrio. ¿La paciente tiene algún antecedente de reflujo o gastroenteritis o algún antecedente que haya sido hospitalizada por esas razones? Refiere que durante el embarazo sí tuvo en el último trimestre reflujo, pero una vez resuelto el embarazo ya se le quitaron los síntomas y de hecho no requirió de tratamiento médico. ¿Tomó o toma algún medicamento de manera crónica o antes de que empezara el dolor? Ninguno. Muy bien. Exacto. Esos son muy buenos datos y preguntas que realiza para hacer diagnósticos diferenciales.
Ya una vez que interrogaron esta parte del interrogatorio y exploración, ¿qué estudios de laboratorio le solicitarían? Su biometría y química sanguínea. Exactamente. La química sanguínea, ¿qué tanto abarcarías o qué tanto considerarías? Amilasa, lipasa, TGO y TGP. ¿Ok? ¿Algún otro que considere alguien más? Tal vez solo como descarte pediría electrolitos para identificar cómo se encuentra mi paciente debido a que tengo entendido, tiene náuseas o vómito. Entonces solo sería ver cómo se encuentra hidratada y únicamente la creatinina como complemento. Ok. También para diagnóstico diferencial podemos pedir Ajá. las bilis para ver si no es colédoco. Exactamente. Muy bien. En sí considerar pruebas de función hepática y las enzimas pancreáticas. Ok, tienen una amilasa de 836 y lipasa de 1200. La bilirrubina total está en 1.2 y las transaminasas están normales. Leucocitos se refieren 14.000, hemoglobina en 15 y plaquetas 280.000. De ahí, ¿cuál sería el primer estudio de imagen que solicitarían? Pues Ultrasonido. Ah, ajá. su ultrasonido abdominal. Ok, o sea, tú le pedías de todo el abdomen a ver qué le está provocando el dolor. Yo primero Bueno, le no, pedí no, una radiografía Ok, para primero descartar otros procesos y, si no, para tener evidencia radiológica de que es por el páncreas. ok. ¿Alguien más iba a comentar algo del ultrasonido? No. Bueno, antes que o sea, aquí que ya estamos orientándonos con las enzimas pancreáticas hacia qué etiología o cuál sería la causa de este dolor abdominal, es muy difícil por una radiografía valorar si hay una pancreatitis. Dentro de los algoritmos, las recomendaciones es, si ya tienes una sospecha de pancreatitis, establecer la etiología y por eso pides de primera instancia un ultrasonido de hígado y vía biliar. Ese ultrasonido lo que nos va a ayudar es saber cómo se encuentra tanto el hígado, cómo está la vía biliar y si hay alguna patología en la vesícula e identificar cómo se encuentra el páncreas. ¿Sí se ve el cursor? sí, Sí, doctor. Sí, sí. ok. En esta primera imagen vamos a ver cómo está el parénquima de nuestro hígado y en el número 2 está el parénquima renal. Es muy importante hacer esa comparación y siempre en los ultrasonidos, idealmente tener estas imágenes. En la imagen que está aquí al lado, vemos ya únicamente cómo está el parénquima hepático y parte de los conductos hepáticos. En la imagen de aquí abajo, alcanzamos a ver parte del parénquima hepático y cómo se encuentra nuestra vesícula. Si se dan cuenta, la vesícula tiene una parte que es anecoica y en esta parte que tiene las imágenes hiperecogénicas, esas imágenes hiperecogénicas tienen una sombra, proyecta una sombra acústica. Esto nos está hablando de colelitiasis, ¿sale? Ahora, ¿cómo vamos a evaluar el páncreas? El páncreas normalmente, si el paciente no tiene mucho gas en colon, es fácil identificarlo. En este caso, vemos cómo el parénquima pancreático se encuentra edematizado. Esta parte que se alcanza a ver aquí, que está todo irregular, hipoecogénico, aquí igualmente alcanzamos a ver, este vendría siendo la cola, el cuerpo y cabeza del páncreas.
se ve con mucho edema. Y la imagen de aquí arriba es una imagen también que es muy importante y siempre que valoren un ultrasonido de hígado y biliar, siempre deben de tener por lo menos estas cuatro imágenes. Es el parénquima hepático. Aquí podemos ver cómo es el colédoco y la porta. ¿Sale? Siempre o habitualmente los gabinetes de estudio suelen poner Doppler en justo en esta imagen, poner Doppler para identificar exactamente cuál es la porta, la cual va a tener un flujo y por lo tanto el Doppler se va a identificar y la parte de arriba que va a ser el colédoco, y esto es para que valoremos si hay alguna patología agregada a la pancreatitis, que de hecho el día de mañana hablaremos de coledocolitis. Ahora, con los datos que ya tienen de clínica, estudios de imagen y estudios de laboratorio, ¿cuál es su diagnóstico o qué diagnóstico integran? Pues una pancreatitis de Exactamente. aguda Muy bien. De etiología. eh, a determinar. Porque a Es, determinar si ya no, vimos aquí, litos, ¿no? Bueno, litiásica, ajá, de origen una biliar. biliar. Exactamente. Entonces, siempre deben de considerar para el diagnóstico de pancreatitis estos tres pilares. La clínica, que es el dolor clásico de pancreatitis, la elevación de las enzimas pancreáticas y el estudio de imagen, el que ustedes quieran o tengan a disposición, ultrasonido, tomografía, resonancia. Si estos estudios de imagen hay datos de pancreatitis, con que tenga dos de estos tres criterios ya se considera una pancreatitis. Ahora, ¿cuáles son los pilares del tratamiento que indican en esta paciente? Analgesia, Exacto, analgesia, ¿qué más? hidratación, Ajá, mm, Tratamiento quirúrgico. antes de la cirugía. Antibiótico, No, ahorita hablaremos en qué casos sí damos antibióticos. Empieza con A, Ayuno. exactamente. Los que mencionaron. Hay que hiperhidratar, mantener una buena analgesia y siempre el ayuno es importante al inicio de esta patología. Ahora sí, hablando de la definición de pancreatitis aguda, esta va a ser una enfermedad inflamatoria del páncreas exócrino. Se caracteriza principalmente por dolor abdominal severo y puede ocasionar falla orgánica múltiple en casos muy particulares. Se considera temprana durante la primera semana y esta se caracteriza por tener una respuesta inflamatoria sistémica y esa inflamación puede también llevar a falla multiorgánica. Es tardía cuando pasa más de una semana o cuando hay complicaciones locales que desarrollaremos más adelante. En cuanto a epidemiología, va a ser la enfermedad pancreática más frecuente. Su incidencia es del 4.9 a 80 casos por cada 100.000 personas. En Estados Unidos, la incidencia es muy parecida y esto va muy ligado al incremento en la obesidad y esta obesidad que nos lleva al desarrollo de colelitiasis. En Latinoamérica estamos con incidencias de 9 a 15 por cada 100.000 personas y en México específicamente son 6 casos nuevos por cada 1.000 ingresos al año. O sea, son entre 12 a 18 casos nuevos al año de acuerdo al INEGI. Y es la causa número 18 de muerte intrahospitalaria. Por eso es que hay que ser muy cautos en el diagnóstico para poder dar un tratamiento adecuado y evitar que esa pancreatitis que inicialmente pudo ser leve pueda generarse o pueda desencadenar una pancreatitis severa. Afortunadamente, las pancreatitis severas tienen una incidencia baja, entre comillas, tiene del 20%. Sin embargo, la tasa de mortalidad es muy importante, es del 20 al 40%.
¿Cuáles son las principales causas de pancreatitis? La más importante y la número uno van a ser los cálculos biliares. ¿Sale? Esto va entre un 28 a un 66%. Tenemos nuestra vesícula. Esta vesícula ya tiene litos en su interior y cada vez que se ve estimulada por la dieta, la grasa, esos litos, dependiendo del tamaño, si son pequeños, pueden salirse, viajar por nuestra vía biliar principal y puede llegar a impactarse en el ámpula de Vater y ahí evitar que las enzimas pancreáticas que se producen y se suelen liberar por el conducto pancreático principal, al estar obstruido, pues no pueda llevar a cabo ese camino. La causa número dos va a ser el alcohol, en un 16 al 41%. Esto está asociado a ciertas sustancias que van a generar reacción sobre el parénquima pancreático y aparte es esta la principal causa de pancreatitis crónica que vamos a desarrollar más adelante. Algunas otras causas, procedimientos como la CEPRE puede condicionar pancreatitis en un 1 al 10%. Esto es principalmente en pacientes jóvenes de sexo femenino, aquellas que no tienen dilatación de la vía biliar, pacientes que han sido de una canulación difícil o que durante el procedimiento de CEPRE, en lugar de canular la vía biliar, canulen el páncreas. Esos son factores de riesgo para desarrollar pancreatitis post-CEPRE. También considerar factores metabólicos como la hipertrigliceridemia. Los medicamentos también pueden desarrollar pancreatitis. Dentro de la amplia gama de medicamentos relacionados hay diuréticos, tetraciclinas, acetoprina, estrógenos, esteroides. También podemos considerar factores autoinmunes. Cuando sospechamos esto, debemos de pedir a nuestro paciente IgG4. Algún trauma contuso a nivel abdominal puede desarrollar pancreatitis. Infecciones, principalmente infecciones virales, infecciones como citomegalovirus, hepatitis, Coxsackie. Hipercalcemia en menos del 1%, anormalidades anatómicas de páncreas. Esto habitualmente se diagnostica en edades pediátricas. Alguna neoplasia que condicione la obstrucción del conducto pancreático y finalmente idiopático. Dentro de nuestros criterios diagnósticos, la última guía establecida por Atlanta en 2012 establecieron estos tres pilares para el diagnóstico de pancreatitis. El pilar más importante es el dolor abdominal, que es el dolor clásico y característico, un dolor en epigastrio, que es transfictivo. Puede el paciente referir que se irradia hacia la región interescapulovertebral. Es un dolor súbito y constante y suele acompañarse de náusea, emesis e intolerancia a la vía oral. O también el paciente puede referir que cuando come algún alimento, el dolor se exacerba. Ahora, considerar las enzimas pancreáticas elevadas 3 veces del valor normal del laboratorio donde se esté tomando y el estudio de imagen que establezca la inflamación del páncreas. Al tener dos de estos tres criterios, ya se establece el diagnóstico de pancreatitis aguda. Dentro de la exploración física, hay algunos puntos pancreáticos. Estos puntos pancreáticos nos dan una idea muy general de dónde se encuentra el dolor. Suelen relacionar la localización del punto pancreático con el sitio del páncreas que estamos explorando. Por ejemplo, hablando del punto de Chofar, este es una línea imaginaria que trazamos de nuestra línea media y el ombligo con un ángulo de 90 grados y dos traveses o tres traveses de dedo dentro de este ángulo. Ahí vamos a palpar profundo. Y este sitio es el punto de Chopard y se relaciona con la cabeza del páncreas. Ahora, el punto de Orlowski, vamos a crear una línea imaginaria
que va desde nuestro acromion hacia la sínfisis del pubis contralateral. Igualmente, acromion, sínfisis del pubis contralateral, en donde cruzan estas dos líneas del lado derecho, vamos a realizar una palpación profunda e igualmente se relaciona con la cabeza. El punto de Prioni van a ser el ombligo, dos dedos por encima y uno a la izquierda. Ese va a ser nuestro punto de Prioni. El punto de Desjardins va a ser una línea imaginaria que se traza desde el ombligo hacia nuestra axila derecha. Aproximadamente 5 centímetros de esa línea vamos a hacer palpación profunda y ese es nuestro punto de Desjardins. El signo de Mallet-Guy es un paciente, debe estar en decúbito lateral derecho. Se va a palpar el reborde costal izquierdo y de 3 a 4 centímetros por debajo del reborde se hace la palpación y se relaciona un punto con la cola del páncreas. Finalmente, el punto de Mayo-Robson va a ser, este es una revisión posterior. En el ángulo costovertebral izquierdo, ahí se hace una palpación e igualmente se relaciona con la cola. Estos puntos es importante que lo sepan, pero no es obligatorio como el signo de Morphy o McBurney. Esos son muy importantes. Esto es solamente para que sepan de su existencia. Ahora, acerca de los estudios de laboratorio, es muy importante hablar acerca de la amilasa y lipasa y en qué momento nos van a ser útiles y en qué momento ya no nos van a servir para nada. La amilasa debemos de considerar que tenemos amilasa salival y la amilasa pancreática. Esta suele elevarse entre las primeras 6 a 24 horas. El pico máximo es a las 48 horas y suele normalizarse entre 3 a 7 días posteriores al evento de pancreatitis. Su sensibilidad es del 72% y la especificidad es del 93%. Esto por la presencia de los dos sitios donde podemos encontrar amilasa. Como diagnóstico diferencial, hay ocasiones que si hay alguna perforación gástrica o perforación en alguna víscera, la amilasa suele elevarse. No por eso vamos a considerar que el paciente tiene pancreatitis si el cuadro clínico nos orienta hacia alguna otra patología aguda. La lipasa, esta va a ser la más importante y la que debemos de tomar con mayor cuenta en esta enfermedad. Su sensibilidad es del 79% y la especificidad del 89%. Vamos a ver que se eleva entre las 4 a 8 horas y el pico máximo es a las 24 horas. Suelen normalizarse los valores entre 8 a 14 días. ¿Por qué es importante considerar en qué momento las enzimas pancreáticas se normalizan? O ustedes, si a los 10 días o a los 3 días el paciente ya no tiene dolor, pero tiene aún amilasa de 200 y pasa de 400, ¿ustedes qué harían? ¿Todavía tiene pancreatitis? ¿De cuántos días dijo, perdón? Lleva 3 días la paciente clínicamente ya no refiere dolor, le toman enzimas pancreáticas y aún salen elevadas. ¿Qué hacen? ¿La dejan todavía en ayuno? ¿Tiene todavía pancreatitis? ¿Ya no tiene? ¿No se le podría tomar una tomografía para clasificarla? Es, ahorita hablamos de los estudios de imagen. Eh, ¿Podríamos ¿Podría mantenerla estar en en el... observación? Ok, Areli dice que la observamos. O sea, la seguimos dejando como manejo de pancreatitis. Sí. Podría ser que Sí. ya entró en un periodo de reminiscencia. Ok, David. ¿Y tú qué harías con la paciente? ¿Le dan de comer Igual o la... la seguiríamos observando y le pediríamos, como dicen mis compañeros, estudios de imagen para confirmar si ya está en reminiscencia o todavía sigue pues con la patología. Ok, alguien más que tenga alguna otra... Pues se la podríamos repetir en caso de no estar seguro y si sigue elevada,
seguir el manejo con imagen y su tratamiento de base de el que nos mencionó hace rato. Ok, Una vez confirmado, bueno, el segundo laboratorio. bien. Entonces, como en general la votación fue, la dejamos en ayuno y valoramos con algún otro estudio adicional. Pues, mis queridos estudiantes, esa no es la opción adecuada. Siempre que consideren una pancreatitis, van a ver que hay personas que hasta que no se normalizan las enzimas pancreáticas, no consideran que se ha remitido la pancreatitis. Esa es una idea errónea. Así, bórrenla de su cabecita. Pueden estar las enzimas pancreáticas elevadas y si la paciente está asintomática, eso nos habla de una remisión de la pancreatitis. Le damos de comer, no le da dolor, sigue asintomática, esa pancreatitis ya remitió, aunque tenga 300 de lipasa. ¿Y esto por qué? Porque las enzimas pancreáticas van a estar elevadas de 3 a 7 días o de 8 a 14 días y eso no nos va a hablar de nada. El hecho de que las enzimas pancreáticas están elevadas es porque es su curso natural. Van a tardar en disminuirse, pero no nos va a reflejar la remisión de la pancreatitis. ¿Sale? Entonces siempre van a guiarse más en la clínica del paciente que en los estudios de laboratorio de los pacientes. Por eso es que tampoco es necesario estar tomando diario enzimas pancreáticas ni llevar curva de enzimas pancreáticas, porque no nos va a hablar de nada. La clínica es la más importante para saber si remitió o no esta pancreatitis. Ahora, la que sí nos va a ayudar para establecer un pronóstico de severidad es la proteína C reactiva. Esta sí está estrechamente relacionado con la respuesta inflamatoria. Entonces, si nuestra proteína C reactiva está muy elevada, la actividad inflamatoria de nuestro paciente también lo va a estar. Y dentro de los factores predictores de necrosis infectada, vamos a considerar el BUN si es mayor a 20, el hematocrito mayor a 44% y la procalcitonina mayor a 3.8. Y ¿Podría esto, repetir eso último, Dora? Una, sí, lo de los predictores. la proteína C reactiva, ¿con cuánto ya consideramos que nuestro paciente anda con una bueno, mala predicción? Eso es muy variable, depende mucho del laboratorio, pero el hecho de que tenga más de 10 nos habla de una respuesta inflamatoria ya considerable. Por ejemplo, si al comenzar la pancreatitis, digamos, tiene 15 de proteína C reactiva, le tomas a las 72 horas, o sea, ya que tú iniciaste la hiperhidratación, la analgesia, le tomas nuevamente a las 72 horas proteína C reactiva y esta está en 8 o ya está en 5 o está disminuyendo, nos está hablando de que tu manejo y el proceso inflamatorio sí se está controlando. Es muy variable el corte de la proteína C reactiva porque también depende de la unidad y del laboratorio donde se tome. Gracias, doctora. De nada. ¿Y la amilasa y lipasa Ujú. normal cuánto es? Bueno, para usted. Igual varía del laboratorio. En algunos laboratorios te dicen menos de 60, otros menos de 80. Por eso es que igual Atlanta no te dice, si está mayor en 200, ya considéralo pancreatitis. Siempre van a considerar o sus cortes van a ir dirigidas a tu valor de referencia, o sea, el laboratorio donde tú lo tomes. Si en el laboratorio donde tú tomaste la amilasa y lipasa, su corte es 80 y la paciente tiene 240, entonces ya lo consideras como pancreatitis. Pero si el laboratorio que tomaste te dice mi corte es de 100 y tiene 240,
podría decir, ah, no cumple con los 3 veces más. Siempre esto del laboratorio va a ser dependiendo de los niveles y siempre va a ir dirigido a 3 veces más el máximo de tu valor de referencia. Gracias, doctora. De nada. Ahora, dentro de los estudios de imagen que tenemos, vamos a considerar en primer lugar la tomografía abdominal contrastada. Siempre, si van a solicitar un estudio de imagen para valorar el páncreas, debe de tener por lo menos contraste intravenoso. Lo ideal es contraste intravenoso y contraste vía oral. La sensibilidad y especificidad es mayor del 90% y es muy importante no utilizarlo de forma rutinaria. Si llega un paciente con pancreatitis aguda y ustedes lo valoran y dicen, ¿sabes qué? Esta pancreatitis es una pancreatitis leve, no necesitas hacerle tomografía. Por eso es que las tomografías hay que llevarlas con cautela. No porque tengas pancreatitis es igual a hacerte una tomografía luego que llegaste al hospital. No es necesario. Si eso es una pancreatitis leve, podemos dejarlo así, iniciar nuestro manejo, quedarnos si quieren con el ultrasonido que trae el paciente, iniciamos manejo. Si responde bien, ni siquiera le pidan tomografía, ni la va a necesitar. Pero si a pesar del manejo que ustedes están dando, la paciente persiste con dolor, sigue elevando PCR. Entonces, después de tus 48 a 72 horas de no ver mejoría, ya le van a solicitar la tomografía. O si desde que la paciente o el paciente llegó con ustedes y lo catalogaron como pancreatitis severa, tienen que pedirle tomografía, porque la tomografía ahí nos va a ayudar a identificar cómo está el páncreas y si hay alguna complicación local. Ahora, importante, no hagan tomografías prontas, que lleve 8 horas con ustedes y ya le toman una tomografía. No, deben de esperar entre 48 a 72 horas, que es el tiempo en el que el páncreas se inflama y empieza a generar los cambios tanto en el parénquima como en los tejidos que están circundantes. Entonces, siempre deben de esperar de 48 a 72 horas para solicitar una tomografía en pancreatitis que no están resolviéndose o no están mejorando o en las pancreatitis que son severas. Y hablando específicamente de las pancreatitis severas, a ellas sí hay que hacerles tomografía de seguimiento a los 2 o 3 días y luego a la semana o a los 10 días para valorar si hay alguna complicación local, de las que vamos a hablar más adelante. Ahora, también podemos considerar dentro de los estudios de imagen la colangioresonancia. Este tiene la ventaja de que nos va a permitir visualizar muy bien la vía biliar y el conducto pancreático. Y si vemos que en esa colangioresonancia hay alguna coledocolitiasis o alguna disrupción del conducto pancreático, podemos tomar decisiones de tratamientos ya endoscópicos o intervencionistas, o también nos va a ayudar a detectar las pancreatitis necrotizantes. ¿Sale? Dentro de la clasificación tomográfica, tenemos la clasificación de Baltázar. Esta es de las clasificaciones más importantes y va a considerar varios rubros en estos pacientes. Número 1, los hallazgos tomográficos. Vamos a tener grado A, el páncreas normal, o sea, tenemos 0 puntos. Grado B, aumento de tamaño focal o difuso en el parénquima pancreático, nos va a dar 1 punto. Grado C, páncreas con inflamación peripancreática, 2 puntos. Grado D, una colección intra o extrapancreática, 3 puntos. Y finalmente, grado E, 2 o más colecciones con o sin presencia de gas en el retroperitoneo, con una escala de 4 puntos. Si tenemos algún dato de necrosis, también le va a dar un puntaje y de acuerdo a la suma de los puntajes, vamos a considerar el pronóstico de este Baltázar y establecer un cálculo de morbimortalidad.
Vamos a ir viendo cada una de las imágenes. Baltasar A, quedamos que era Páncreas normal. Los puntos, páncreas, ¿qué? normal. Recuerden. Exactamente, páncreas normal. Y vemos aquí cómo está nuestro páncreas. Los bordes están bien definidos. Suele ser una imagen longitudinal que de bordes irregulares, porque el parénquima pancreático pues no es liso como el hepático. Tiene surcos y vemos cómo está nuestro parénquima pancreático bien. En el Baltasar B vamos a identificar los cambios correspondientes. Este va a ser nuestro páncreas, donde se encuentran las flechas. Esto que se encuentra más ancho es la parte que está con edema. Este edema, si se dan cuenta, está principalmente en la cola y en el cuerpo del páncreas. Y en nuestro Baltasar C, que era Inflamación peripancreática. exactamente. Vamos a ver aquí cómo está nuestro páncreas, que está todo el parénquima inflamado, pero si se dan cuenta, aquí esto que se ve más hipodenso, irregular, esa es la grasa peripancreática. Sí, normalmente se ve así, negrito, más oscuro, pero en esta parte se ve más grisáceo irregular. Eso es inflamación peripancreática de la grasa peripancreática. Baltasar D, ¿cuál era? Cuando hay una colección intra o extra. Exactamente. Entonces tenemos nuestro mismo escenario. El páncreas está inflamado y esta colección que se ve aquí irregular, donde está el asterisco, ese es líquido, líquido peripancreático. Y finalmente, Baltasaré, los Baltasaré son los que peor pronóstico tienen y más colecciones y cambios van a generar en nuestra tomografía. Si se dan cuenta, aquí es muy difícil identificar dónde está el páncreas. Aquí se alcanza a percibir un poco la cola, el cuerpo, la cabeza. Y todo este líquido que se ve alrededor puede ser líquido, puede ser necrosis del páncreas, puede ser ya colecciones que tiene el paciente y que pueden extenderse hacia cualquier sitio del abdomen. Dentro de las escalas pronósticas hay una amplia variedad de escalas. Sin embargo, no hay ninguna que sea un estándar de oro para establecer un pronóstico. En general, las escalas de Ranson, Apache, SAPS, SOFA nos habla de un pronóstico general del paciente, pero la que se enfoca más en los pacientes que tienen pancreatitis es la escala de BISAP, que ahorita vamos a ver, y de hecho es de las escalas más nuevas que han salido. La escala de Ranson es muy frecuente que la pregunten, desafortunadamente, porque es una escala que se creó en 1974. O sea, realmente su sensibilidad y especificidad son bajas, pero es muy frecuente que la pregunten de forma clásica, que ya no se debería, pero aún lo hace. Entonces, Ranson, ¿qué evalúa? Evalúa desde que el paciente ingresa y a las 48 horas del ingreso y manejo de este paciente. Va a considerar la edad, cómo se encuentran los leucocitos, la glucosa, la DHL y la AST. A las 48 horas va a valorar si ha descendido el hematocrito, si se ha elevado el BUN, cómo se encuentra el calcio, la presión parcial de oxígeno, si hay algún déficit de base y también considera la pérdida de líquidos. La escala de BISAP se va a enfocar también, toma en cuenta algunos criterios de Ranson y los acondiciona en esta escala. Punto número 1, el BUN, más de 25. Si hay algún deterioro en el estado mental, si hay datos de respuesta inflamatoria sistémica, y esto lo vamos a valorar con un paciente con temperatura menor de 36 centígrados o mayor a 38, frecuencia respiratoria mayor a 20, una presión de CO2
menor a 32, frecuencia cardíaca mayor de 90, si hay leucopenia con menos de 4.000 leucos o leucocitosis mayor a 12.000, si hay reticulocitos, si la edad es mayor a 60 años o si hay derrame pleural, todo esto lo va a considerar la escala de BISAP. Apache. Apache nos va a servir para establecer un pronóstico en cualquier persona con cualquier patología. Y es una amplia variedad de criterios que debemos considerar, desde criterios como los signos vitales, criterios gasométricos con el pH, tomar en cuenta cómo se encuentran los electrolitos séricos, la creatinina, los laboratorios de biometría hemática con los leucocitos y el hematocrito. Y ahora, ¿cómo vamos a establecer si una pancreatitis es leve, si es moderadamente grave o si es grave? Igualmente vamos a utilizar los criterios que estableció Atlanta. Atlanta decía en 1993, solamente lo dividía en leve o grave, pero en la actualización del 2012, que se publicó en 2013, ellos establecen 3 parámetros, como leve, moderadamente grave y grave. ¿Por qué dejaron este moderadamente grave? Porque aquí es donde van a englobar a los pacientes que ingresaron muy graves, pero después de 48 horas de su manejo, mejoró y se volvió leve. Este es como un periodo en el que valora qué tan buena respuesta tiene el paciente o no al tratamiento y las probabilidades de que tenga alguna complicación local. Entonces, si a usted le llega a un paciente que no tiene falla orgánica y no tiene datos de complicaciones locales, la van a catalogar como leve. Y afortunadamente el 80% de las pancreatitis se comportan como leves. Ahora, ingresa su paciente, le toman sus laboratorios, su estudio de imagen porque no ha mejorado y entonces ven que tiene ahí una colección peripancreática. Ah, eso ya es catalogado como una complicación local. O ingresó con creatinina de 5, pero después de su manejo, a las 48 horas, se bajó la creatinina a 1, entonces de ser moderadamente grave, sube a ser leve. Y la pancreatitis severa es cuando hay alguna falla o persistencia orgánica, de alguna falla orgánica, más de 48 horas. Ahora, ¿qué fallas orgánicas va a considerar Atlanta? Van a ser 3. Falla respiratoria, teniendo la fracción de la presión parcial de oxígeno con nuestra FiO2. Vamos a ver gasométricamente si tiene una relación mayor a 400, no tiene ninguna falla. Si está entre 301 a 400, tiene un punto. Si tiene 201 a 302 puntos, de 101 a 200, 3 puntos, y menos de 101 son 4 puntos. ¿Qué otra falla va a considerar? La falla renal. ¿Y cómo lo vamos a considerar? Con la creatinina. Y finalmente, si hay alguna falla cardiovascular, que vamos a considerarla de acuerdo a nuestra presión sistólica. Dependiendo del puntaje que tenga nuestro paciente, es si consideramos o no si tiene falla orgánica. Y entonces, si tenemos más de 2 puntos, ya consideramos falla orgánica. Podemos tener a un paciente con respiratorio 1 punto y renal de 1 punto, ya tiene falla orgánica. Pero si tenemos 2, 3 puntos o más, evidentemente ya es una pancreatitis severa. ¿Qué complicaciones locales vamos a tener? Vamos a hablar de complicaciones tempranas y complicaciones tardías. La complicación temprana más frecuente son las colecciones peripancreáticas y estas colecciones se presentan en las primeras 4 semanas de nuestro episodio de pancreatitis. Vamos a pedirle al paciente una tomografía y vamos a ver líquido peripancreático o líquido
en la circundancia del parénquima pancreático. ¿Qué ocurre si pasan más de 4 semanas? Ese líquido se empieza a encapsular y empieza a formar paredes, como lo podemos ver aquí. Entonces, ese líquido, que es únicamente líquido, ya no se va a llamar una colección peripancreática, va a cambiar su nombre a un pseudoquiste pancreático. Ay, perdón. Un pseudoquiste pancreático. Y entonces este pseudoquiste pancreático puede quedarse ahí y solito puede ir disminuyendo su tamaño. O si ya el paciente tiene algún síntoma que le esté provocando el tamaño de los pseudoquistes, porque a veces son muy grandes y empiezan a comprimir el estómago, como alcanzan a ver aquí. Este es nuestro pseudoquiste pancreático. Esto que está aquí arriba es el estómago, que tiene medio de contraste, por eso se ve así y denso. Entonces, si empieza esta colección a comprimir el estómago, el paciente va a empezar con muchos síntomas, intolerancia a la vía oral, entonces hay que tratarlos. Puede ser un tratamiento quirúrgico o un tratamiento endoscópico o percutáneo. Tienen las tres opciones. Ahora, ¿qué ocurre si ese líquido, aparte de ser líquido, tiene áreas de necrosis? Cuando se encuentra dentro de las primeras 4 semanas, se va a considerar una colección necrótica o necrotizante. Vamos a ver en la tomografía la colección del páncreas que ya está involucrando el parénquima pancreático y en la resonancia alcanzamos a percibir cómo está el tejido necrótico. Si pasan más de 4 semanas, entonces se vuelve una necrosis amurallada, porque igualmente va a formar una cápsula. Y entonces vamos a ver la colección, que son imágenes heterogéneas, pueden tener aire en su interior que nos sugiere que están infectadas, puede tener áreas hipodensas e hiperdensas, puede estar todo ahí mezclado y se ve muy heterogéneo. Puede estar dentro del páncreas o en la periferia del páncreas. Y pueden ser desde colecciones pequeñas hasta colecciones que afecten todo el abdomen. Entonces, el tratamiento, como bien me decía, la hiperhidratación, el ayuno y la analgesia. Eso es lo más importante y son los tres pilares para el manejo de una pancreatitis aguda. ¿Cómo vamos a manejar la hidratación intravenosa? Inicialmente vamos a dar muchísimos líquidos, de 5 a 10 mililitros kilogramos hora, dentro de las primeras 12 a 24 horas. ¿Cómo vamos a saber si estamos haciéndolo bien o si estamos haciendo mal nuestra hiperhidratación? Debemos siempre manejarnos por metas, ¿de acuerdo? Las metas son las que nos van a ayudar a que nuestro manejo sea el adecuado o si tenemos que ser más intensos. Frecuencia cardíaca menos de 100 latidos por minuto, mantener una PAP mayor de 65, siempre coloquen sonda urinaria para tener y poder valorar el índice urinario, que lo ideal es que esté de 0,5 a 1 mililitro kilogramo hora. E igualmente tenemos que ver esto reflejado en nuestros laboratorios, como con la disminución del BUN y con un hematocrito que se encuentre entre 35 al 44%. Lo ideal, pues, es utilizar solución Ringer lactato, ya que se ha visto que es la solución que más se asocia con disminuir la respuesta inflamatoria sistémica. Dentro de la analgesia, como siempre, vamos a ir escalonados. Vamos a comenzar con el uso de AINES, paracetamol. Podemos utilizar algún otro medicamento coadyuvante. Si esto no mejora, debemos irnos al segundo escalón. Considerar ya algún opioide de baja potencia asociado a algún AINE. Si a pesar de esos medicamentos persiste con dolor, vamos al tercer escalón, considerando opioides de alta potencia asociados a AINES o algún otro no opiáceo. Y finalmente, el cuarto escalón, ya tenemos que considerar alguna intervención invasiva y continuar con nuestros opioides. La nutrición.
Dentro de pancreatitis leve, debemos dejar al paciente en ayuno. ¿En qué momento reiniciamos la dieta? Cuando los pacientes se encuentren asintomáticos. ¿De acuerdo? Siempre está asintomático, persiste con enzimas elevadas, no importa, denle de comer. Si el paciente tolera la dieta, esa pancreatitis ya remitió, aunque tenga 1000 de lipasa. Hay cierta controversia entre si inicias primero líquidos y luego vas progresando a dieta hipograsa. En algunos estudios no se ha visto ninguna diferencia. Mientras el paciente tolere los alimentos, nos habla de remisión de la pancreatitis. Si ya tenemos escenarios de pancreatitis leves que pudieron tolerar dieta, ya está curado y le operan de la vesícula. Pero si tenemos pancreatitis severas, entonces debemos considerar dar dieta idealmente después de los 5 días de que comience esa pancreatitis. ¿Y cómo debemos de administrar esa dieta? Debemos considerar la colocación de sondas nasoyeyunales. O sea, siempre saltarnos la parte duodenal para no estimular a el páncreas. Si no tenemos o no hay alguna opción de nutrición enteral, nuestro último recurso va a ser la nutrición parenteral, ya que de una u otra manera tenemos que aportarle al paciente los nutrientes necesarios para que pueda resolverse el cuadro de pancreatitis. Este es un esquema de las dos vertientes de nuestras pancreatitis. Las leves suele ser un edema intersticial que puede o no tener alguna colección de líquidos. Su mortalidad es baja, menos del 2%. Y finalmente puede resolverse o convertirse en un pseudoquiste. Y finalmente el paciente va a curarse sin ningún problema. Pero ¿qué ocurre si nos vamos hacia una pancreatitis necrotizante? Si ocurre dentro de las 2 primeras semanas, el paciente va a tener falla orgánica múltiple y la mortalidad puede ser del 5%. Pero si esta pancreatitis persiste, la mortalidad se cuatriplica, 15 a 20%. Las fallas orgánicas van a persistir, van a presentar alguna necrosis estéril o alguna necrosis infectada y finalmente van a desencadenar en una necrosis amurallada. ¿Qué consideramos dentro del tratamiento quirúrgico? Si nuestra pancreatitis fue leve, se resolvió, el paciente está comiendo, podemos considerar hacer la colecistectomía en esa misma hospitalización. Ya está comiendo, muy bien, remitió en la pancreatitis, colecistectomía laparoscópica. Pero, ¿qué ocurre si esa pancreatitis es grave? Entonces, vamos a considerar estos 4 tratamientos o estas 4 indicaciones para tratamiento quirúrgico en pancreatitis severas. ¿Cuándo decido operar una pancreatitis? Si la pancreatitis me está condicionando síndrome compartimental, debo operarla. Si es una pancreatitis hemorrágica, también debo de operarlo. Si hay alguna perforación, se asocian las perforaciones de colon principalmente, colon transverso, hay que operar al paciente. O si el paciente tiene necrosis amurallada, que está infectada, le pusieron catéteres percutáneos, pero el paciente sigue con deterioro, hay que considerar cirugía para drenar esas colecciones con necrosis. Solamente estas 3 cosas son indicaciones quirúrgicas de una pancreatitis. ¿De acuerdo? Solamente estas 4. ¿Alguna duda hasta aquí? No, doctora, todo bien. No, doctora. ¿No? Muy bien. Vamos a continuar con la pancreatitis crónica, que este es un escenario muy diferente a la pancreatitis aguda. Perdón, yo sí tengo una duda antes. ¿Ok? Mencionó que para las pancreatitis severas había que hacerles TAC de seguimiento. ¿Esas también son con contraste o son simples? Sí, idealmente con contraste, Ah, porque el contraste ayuda a caracterizar muy bien cómo está el páncreas
y los tejidos que están alrededor, el duodeno, el colon, el estómago. Entonces, siempre intenten que sus tomografías sean con contraste. Gracias, doctora. De nada. Listo. Entonces, pancreatitis crónica. Vamos a desarrollar nuevamente un caso clínico. Masculino de 58 años de edad con diagnóstico de diabetes tipo 2, diagnosticada desde el 2018. Se encuentra en tratamiento con insulina, NPH y metformina. Refiere también a alcoholismo desde los 17 años, consumo diario de alcohol de caña y cerveza, llegando a la embriaguez. Lo suspendió hace 2 años y también tiene tabaquismo con índice tabáquico de 20 paquetes año. Antecedente quirúrgico de una apendicectomía abierta en el 2007 y él refiere que inició su padecimiento actual desde hace un año. Ha tenido episodios de dolor en epigastrio, intensidad 4 o 6 de 10. Son dolores súbitos, remite espontáneamente y suelen exacerbarse, posterior a los alimentos. Se acompaña de diarrea, la cual no tiene moco ni sangre, y refiere al interrogatorio dirigido que ha tenido pérdida de peso de 7 kilogramos en 5 meses. Entonces, dentro de esta viñeta de caso clínico, ¿qué datos consideran ustedes importantes para desarrollar pancreatitis crónica? El La antecedente diabetes. del alcoholismo. ¿Alcoholismo? Ajá, más que la diabetes, ese sería Bueno, sí. secundario a la pancreatitis ¿El crónica. alcoholismo crónico? Exacto. El alcoholismo es su primer factor de riesgo. ¿Qué otro factor de riesgo consideran ustedes? El tabaquismo y el síndrome constitucional. Muy bien, el tabaquismo. Ahora, ¿cuál es la principal característica fisiopatológica de esta enfermedad? La afección del páncreas endógeno y que afecta la secreción de insulina. Ajá, vamos a ver que hay una afección del páncreas tanto exocrino como el endocrino. Por eso es que los pacientes desarrollan diabetes, desarrollan diarrea o la esteatorrea y una mala absorción reflejada en pérdida de peso. ¿Qué estudio de imagen es de elección para este padecimiento? Este sí sería una TAC contrastada por la cronicidad. Puede ser, pero, o sea, la TAC sí te ayuda, puede ayudarte, pero ¿cuál sería como el estándar de oro? O sea, el El mejor ultrasonido. estudio. Una resonancia. La resonancia, exacto. Una colangioresonancia. El ultrasonido puede ser un estudio de primera imagen, de primera instancia. Ahora, no tienen colangioresonancia porque están en un área rural, pero les consiguen una tomografía. ¿Qué lesiones o qué alcanzan a identificar en estas imágenes? En la imagen A, ¿qué les llama la atención? Pues ya tiene calcificaciones ¿Y esas calcificaciones dónde están? En todo el páncreas. Ajá, intrapancreáticas. ajá, muy bien. Vemos en esta imagen cómo está esto muy delgadito que se alcanza a ver aquí en la periferia. Eso es nuestro parénquima pancreático que está atrófico. Esto, que es más hipodenso, más oscuro, es el conducto pancreático que está dilatado. Normalmente en una tomografía no deberíamos de ver el conducto pancreático, al menos de que esté dilatado, como es en este caso. Y estas imágenes hiperdensas, este es un lito que está dentro del conducto pancreático y estas que se encuentran en la periferia son calcificaciones del parénquima pancreático. ¿Se dan cuenta? Afecta desde la cola y el cuerpo. Y en la imagen que está al lado, ¿qué les llama la atención? Que hay calcificaciones extrapancreáticas.
Ajá, calcificaciones en el parénquima. E igualmente, ¿esto qué es? La hipotrofia. Ah, No, no, la dilatación. ajá, del conducto pancreático principal. La atrofia es lo que se ve aquí al lado, lo que está en la periferia. Y ahorita que ya vimos la parte de un páncreas inflamado y ahorita un páncreas atrófico, pueden tenerlo más en mente. Ahora, esta enfermedad se va a caracterizar por una inflamación y fibrosis irreversible. Esa es la palabra clave, es irreversible. Y se caracteriza por un daño en el parénquima pancreático. Y por lo tanto, al haber daño en el parénquima, pues va a perder las funciones de sus células acinares y los islotes. ¿Cuáles son sus principales características? Número uno, va a ser un páncreas atrófico. Va a tener fibrosis, va a haber una distorsión completa de todos los conductos pancreáticos, tanto principales como los secundarios. Va a haber calcificaciones en el parénquima como formación de litos dentro del conducto. Estos cambios inflamatorios pueden desencadenar una displasia, van a llevar a una insuficiencia exócrina, va a provocar insuficiencia endocrina, diabetes y dolor crónico. ¿Cuál es su epidemiología? La prevalencia en Estados Unidos en 2003 a 2013 es del 25.4 al 98.7 por cada 100.000 habitantes. Se han visto una incidencia de 4 a 5 nuevos casos por cada 100.000 habitantes por año y del 3 al 35% de los pacientes que tienen un primer episodio de pancreatitis aguda puede progresar a pancreatitis crónica en 3 a 8 años. Todos los pacientes, principalmente los que tienen alcoholismo, el primer cuadro va a ser un cuadro de pancreatitis aguda, pero el paciente sigue tomando, no quita ese factor de riesgo, puede desarrollar pancreatitis crónica a los 3 a 8 años. Es una importante causa de admisión hospitalaria. Principalmente se hospitalizan por complicaciones de diabetes, por dolor, que suele ser muy incapacitante, y por episodios de pancreatitis agudizadas. Dentro de los factores de riesgo, el principal va a ser el consumo de alcohol. Del 40 al 70% está asociado a la pancreatitis crónica. Si aparte el paciente también tiene consumo de tabaco, la prevalencia es del 60%. Hay muchas mutaciones genéticas que pueden condicionar pancreatitis crónica. Mutaciones en el gen PRSS1, SPINK1, CTRC. Esto ahorita vamos a hablar un poco de ellas, pero también debemos considerar la pancreatitis autoinmune con nuestras IgG4, alguna obstrucción de nuestro conducto pancreático o la hipertrigliceridemia. También va a estar asociada con pancreatitis crónica. Hay un acrónimo para que recuerden estas etiologías de pancreatitis crónica. Es TIGARO. TIGARO, vamos a considerar la T como tóxico metabólico, o sea, tóxico por el abuso de alcohol, de tabaco, hipercalcemia, hipertrigliceridemia o medicamentos o toxinas como las picaduras de alacranes también pueden provocar pancreatitis. Y de idiopático, G de mutaciones genéticas, recordemos, SPINK1, PRSS1, A de autoinmune, R de recurrencias o pancreatitis agudas graves, que estas son las que se asocian con necrosis pancreática, o de obstrucción. Obstrucción ya sea por alguna anormalidad en el páncreas, un páncreas divisum, alteraciones en el esfínter de Oddi o alguna obstrucción del conducto pancreático,
o algún trauma en el páncreas puede provocarnos una pancreatitis crónica. Entonces, recuerden el acrónimo TIGARO. Los factores ambientales, se ha visto que el tabaco, dependiendo de qué tanto fumen, pues es el riesgo relativo de desarrollo de pancreatitis crónica. Se ha visto que dentro de 15 a 24 cigarros al día, el riesgo relativo es de 2.2, y si fuman más de 24 cigarros al día, riesgo relativo es de 3.3. El alcohol va a tener un efecto tóxico en las células acinares. El alcohol va a provocar que haya activación de los macrófagos y de las células estrelladas. Y estas células estrelladas son las protagonistas de la fibrosis y atrofia del parenquima pancreático. Si el consumo de alcohol es mayor de 80 gramos por día durante más de 6 a 12 años, ¿qué es lo que nos va a provocar en nuestro páncreas? Número 1, va a haber alteraciones en la microcirculación. Esto a la larga nos va a provocar isquemia en el páncreas, que va a dañar a nuestras células acinares. Al haber daño, el cuerpo empieza a generar citocinas proinflamatorias y va a generar una activación de la cascada inflamatoria y finalmente una respuesta necroinflamatoria. Si tenemos el alcohol y el tabaco por separado, nuestro riesgo es del 18%, pero si los juntamos, o sea, estamos fumando y tomando, aumenta un 30%. Y esta es la prevalencia combinada, un 65% y 61%. ¿Cuál va a ser la fisiopatología? Al haber inflamación, va a haber daño y muerte acinar. Esto va a generar o atraer a las moléculas de daño, como el factor nuclear KB. Esto va a atraer a los macrófagos. Los macrófagos, dentro de sus reacciones, pueden provocar estrés oxidativo y desencadenar la pancreatitis crónica. ¿Qué ocurre con la fibrosis? Como les comentaba, las células estrelladas son las más importantes. Cuando se activan, empiezan a producir factor de crecimiento transformante beta. Esto va a generar fibrosis intralunar e interlobal, y esto va también a llevar a una dilatación del conducto pancreático. Y entonces, al haber esta fibrosis, nuestras células pues se van a ir perdiendo y por lo tanto la arquitectura también se va a volver atrofia. ¿Cuál va a ser el mecanismo de dolor en estos pacientes? ¿Por qué van a tener tanto dolor? Ese dolor va a ser desencadenado por la obstrucción del conducto pancreático y esto nos va a llevar a una hipertensión ductal. Esto va a generar que las neuronas se vuelvan hiperactivas, que haya un aumento en el volumen de los nervios intrapancreáticos y al estar todo hiperactivo, el paciente va a tener alterada su sensación de dolor, va a tener hiperalgesia y alodinia. Y este es un esquema de todo lo que ocurre a nivel celular dentro de nuestro lóbulo pancreático. Normalmente tenemos nuestro lóbulo pancreático, sí hay células estrelladas, las cuales están en reposo, pero cuando tenemos algún insulto del alcohol, del tabaco, entonces va a generarse una respuesta inflamatoria. Esto va a atraer a los macrófagos, va a activar a a las células estrelladas, y como este insulto va a seguir una y otra vez, puede, uno, que esa pancreatitis crónica se agudice o que tenga solo recurrencias de la pancreatitis aguda, o cuando ya empieza a generar fibrosis, hipoxia y estrés oxidativo, entonces ya se desencadena la pancreatitis crónica con los cambios correspondientes y las alteraciones en el conducto pancreático. ¿Qué otras alteraciones nos puede provocar? Dentro de estos cambios a nivel pancreático, aparte de la hipertensión ductal, vamos a tener la litiasis en el conducto pancreático,
También pueden formarse pseudoquistes, pueden formarse pseudoaneurismas que pueden romperse y sangrar, obstrucción biliar por este páncreas alterado y trombosis venosas. ¿Cómo vamos a establecer el diagnóstico? Van a ser un dolor abdominal de repetición. Normalmente la amilasa y lipasa van a estar con niveles alterados y también vamos a ver que la función exócrina pancreática va a estar anormal. Dentro de la prevalencia de síntomas es más frecuente el dolor. Todos los pacientes con pancreatitis crónica van a referir dolor como el principal síntoma, algunos el único síntoma, y ese dolor suele ser incapacitante. La prevalencia de ese dolor es del 60 al 94%. Estos pacientes van a referir que tienen dolor después de los alimentos, ese dolor persiste durante mucho tiempo y no tienen mejoría con consumo de AINES. Les digo, es un dolor constante en el 53% de los casos y suele ser un dolor severo en el 67%. ¿Qué estudios tenemos para poder establecer el diagnóstico? Tenemos tomografía, colangioresonancia, ultrasonido endoscópico, una CEPRE o un ultrasonido transabdominal. Obviamente la sensibilidad de cada uno de los estudios es diferente. Para la colangioresonancia tiene una sensibilidad del 78% con una especificidad del 96%. Y es el estudio que nos ayuda mucho más a valorar cómo se encuentran nuestros conductos pancreáticos, tanto el principal como los secundarios. El ultrasonido también nos va a ayudar a valorar cómo está el páncreas y la tomografía para también valorar si no hay alguna complicación local. ¿Qué es lo que le llama la atención de esta radiografía? Lo ¿Es que se ven pulmón? ahí son litos. ¿En dónde? Esa es una radio, ¿no? Entonces es gas, ¿no? Ajá, este es gas en el colon, gas acá. Pero alguien dijo litos. Sí, duele. ¿Alcanzan a ver estas imágenes radiopacas? Esta y esta. Sí, Esas son calcificaciones. Es muy raro verlas, pero pueden identificarlas con una radiografía de abdomen simple. Pueden observarlas. Ya en alguna ultrasonido, como vemos aquí al lado, ¿qué es lo que les llama la atención? Que se ve grande e inflamado. Pero acuérdate cómo se ve en, Ah, dilatado ajá, el conducto el pancreático. conducto. Y acá, ¿qué les llama la atención? Que tiene piedritas. Exactamente. Este es el conducto pancreático y en su interior tiene estas imágenes redondeadas, hiperecogénicas, que proyectan su sombra acústica que nos sugieren litos en el conducto pancreático. Ahora, ya viéndonos con más recursos en imagen, tenemos un ultrasonido endoscópico, una tomografía y una colangioresonancia magnética. ¿Qué es lo que ven o les llama la atención en esta tomografía, que es la letra C? Pues que parece que hay una atrofia, ¿no? En el conducto. Más que el conducto, ¿dónde es la atrofia? En el parénquima. Exactamente. Si alcanzan a ver esta línea súper delgadita de aquí, eso es su parénquima pancreático. O sea, realmente es casi casi puro conducto pancreático, que es este, y está dilatado.
Ahora, aquí vemos estas imágenes con las flechas normales. Esas son calcificaciones en el parénquima, estas pequeñitas. Ahora, en la colangioresonancia, que son una chulada y tienen hasta una reconstrucción 3D de la vía biliar y del conducto pancreático. Si vemos, hay dilatación de ese conducto pancreático y donde se encuentran estas flechas son algunos sitios de donde está el conducto normal y se dilata y luego otra vez estrecha y se dilata. Es un conducto que suele ser irregular. Ahora, ¿qué otra alteración vemos? Aquí donde están los asteriscos. Esos son pseudoquistes. Son bolitas que se forman en el parénquima pancreático. Aquí vemos nuevamente cómo está en una tomografía con corte coronal, el estómago. Aquí empezamos a ver el páncreas, cuerpo, cabeza del páncreas, calcificaciones aquí. Y específicamente en este paciente vieron que hay una alteración en cabeza de páncreas, una lesión en la cabeza del páncreas. Tomaron biopsias por un ultrasonido endoscópico, que es este, y en este paciente identificaron que era un adenocarcinoma. Y es que también hay una asociación estrecha entre la pancreatitis crónica y las neoplasias. Más imágenes. Tenemos aquí la tomografía, vemos el lito en el interior del conducto pancreático, calcificaciones en el parénquima y la dilatación del conducto. Una colangioresonancia en T2. Vamos a ver cómo está nuestro conducto pancreático. Aquí vemos esta imagen hipointensa que nos sugiere que es un lito. Y en esta imagen, que es un ultrasonido endoscópico, vemos que en efecto es un lito en nuestro conducto pancreático. Ahora, ¿cómo vamos a evaluar la función exocrina del páncreas? Nos va a ir aportando muchos cambios. Cambios desde desnutrición, nos va a provocar una inadecuada, absorción de los micronutrientes. Y esto lo va a reflejar el paciente con pérdida de peso, diarrea y distensión abdominal. ¿Cómo podemos valorar cómo se encuentra la función exócrina? Principalmente podemos pedir la elastasa fecal y la secretina. Esos son los dos estudios que tenemos más accesibles y nos permite evaluar la función exócrina. Las pruebas de aliento con triglicéridos marcados con carbono 13 son muy difíciles de encontrar. Lo más importante, elastasa y secretina. ¿Cómo evaluamos la función endocrina pancreática? Al ya no tener un adecuado parénquima pancreático ni sus células, ya no vamos a tener la producción de nuestras hormonas, de enzimas. Entonces, vamos a tener una alta prevalencia de diabetes en los pacientes con pancreatitis crónica, de un 25-80%. Y de 10 a 20 años posterior al diagnóstico, el paciente va a tener diabetes. ¿Qué factores de riesgo existen para esta disfunción endocrina? El alto consumo de alcohol, insuficiencia exócrina, calcificaciones pancreáticas y si el paciente tiene algún antecedente quirúrgico de resección en la cola del páncreas. ¿Qué complicaciones tenemos en la pancreatitis crónica? Puede haber episodios de agudización en un 31 a 34%, insuficiencia exócrina en un 10 al 13%, un bajo peso en el 8%, y vamos a tener una alta tasa de deficiencia de vitaminas liposolubles, como es la vitamina A, vitamina D y la vitamina E.
Y debemos considerar que la vitamina D es de las más importantes para el metabolismo del calcio. Entonces, al tener disminuido nuestra vitamina D, no va a haber una adecuada calcificación de nuestros huesos y por lo tanto se va a reflejar con osteopenia y osteoporosis. Y esto también nos puede provocar fracturas. Y finalmente, la insuficiencia endocrina en un 10 al 33%. ¿Cómo va a estar nuestro algoritmo diagnóstico y de tratamiento de pancreatitis crónica? Va a llegar el paciente con datos sugestivos de pancreatitis crónica, el dolor abdominal recurrente, antecedentes de pancreatitis crónica, diagnóstico de diabetes o datos de insuficiencia exócrina. ¿Qué es lo que vamos a hacer? De primera instancia, le vamos a pedir una tomografía. Le hacemos la tomografía, valoramos cómo se encuentra, si identificamos que hay calcificaciones o algún cambio en nuestros conductos pancreáticos, vamos a establecer el diagnóstico de pancreatitis crónica. Pero si no hay ningún dato de calcificaciones ni dilatación, entonces consideramos una colangioresonancia. Valoramos, ¿hay cambios en el parénquima? ¿Hay alteraciones en los ductos? Sí. Establecemos el diagnóstico, no. Entonces solicitamos tercer estudio, un ultrasonido endoscópico. ¿Hay cambios pancreáticos? Sí. Ok. Vamos otra vez a establecer la probabilidad alta de pancreatitis crónica. Si no hay ningún cambio, entonces ya. Descarten la idea de que ese paciente tiene pancreatitis crónica. Una vez establecido el diagnóstico de pancreatitis crónica, debemos considerar cuál es el factor de riesgo para haberlo desarrollado. ¿Fue alcoholismo? ¿Fue tabaquismo? ¿Tiene antecedentes heredofamiliares de pancreatitis? ¿Tiene hipertrigliceridemia? ¿Alguna variante genética? ¿O tiene cáncer pancreático? Entonces, si hay algún factor que podamos eliminar, lo hacemos. Si hay algún factor que podamos tratar, como la hipertrigliceridemia, lo tratamos. Y para manejar específicamente la pancreatitis crónica, lo ideal es mejorar la dieta, establecer un plan de analgésicos no opiáceos, valorar la suplementación con enzimas pancreáticas y definitivamente suspender el alcohol y el tabaco. ¿Tiene una adecuada respuesta? Sí, podemos continuar con el mismo manejo. Pero, ¿qué ocurre si no responde a pesar de estos cambios? Tenemos que ver, ¿tiene una obstrucción en el ducto o alguna estenosis o algún lito que esté obstruyendo? Considerar tratamiento endoscópico con o sin litotripsia extracorpórea. Si no tenemos al alcance esto, entonces podemos considerar un tratamiento quirúrgico. Es muy raro tratar a esta patología con cirugía, pero hay casos que sí lo requieren. ¿Cómo tratamos el dolor? Que es el más importante y el más incapacitante. Podemos emplear AINES, opioides, antidepresivos, anticonvulsivos. Y recuerden, la causa de ese dolor es la inflamación, la obstrucción del conducto y la hipertensión intraductal. Igualmente nos vamos a ir escalonados. Primera línea, paracetamol o AINES. Segunda línea, opioides débiles como el tramadol, codeína, opioides fuertes, morfina, oxicodona, fentanilo, o considerar pregabalina para el dolor neuropático. Si no responden a pesar de ese tratamiento médico, consideramos tratamiento quirúrgico o endoscópico del dolor. Solamente y afortunadamente el 30% van a requerir de alguno de estos tratamientos. ¿Qué indicaciones van a ser? Ataques recurrentes de dolor, falta de respuesta al tratamiento y cambios morfológicos en el páncreas. Cuando consideramos tratamiento endoscópico, si hay una obstrucción pancreática que esté cercana en cabeza o cuello o alguna dilatación del conducto. Cuando consideramos una cirugía, cuando hay estenosis distales o calcificaciones muy grandes en cabeza del páncreas. Endoscópico,
cuando los litos sean menos de 10 milímetros o sean menos de 3 litos. De forma endoscópica sí podemos tratarlo, pero cuando ya son litos más grandes, que están los litos distales en cola, en cuerpo, es difícil llegar. Entonces consideramos la cirugía o la opción de la litotripsia extracorpórea. Esto se recomienda cuando son litos de 3 a 5 milímetros, que son visibles. Sin embargo, la respuesta puede ir de un 54 al 100% de los casos. Dentro de los tratamientos quirúrgicos, hay una gran variedad de cirugías que se pueden considerar en estos pacientes. Resecciones parciales, como una pancreatodenectomía o cirugía de Whipple, pancreatectomía distal, cuando está afectada principalmente la cola del páncreas. Se considera una cirugía de drenaje, un puesto y un tratamiento combinado, que es resección y drenaje, que es Frey, Verne y Ver. No vamos a indagar mucho en este procedimiento. Y ahora, terapias de reemplazo de enzimas pancreáticas. ¿Y qué debemos considerar para mejorar la nutrición? Se recomienda que se les dé enzimas pancreáticas a los pacientes cuando ya hay datos de insuficiencia exócrina. Se recomiendan de 40 a 60,000 unidades de lipasa por comida. Esto ya viene preparados. Y para mejorar la eficacia del tratamiento, hay que darlos con inhibidores de bomba de protones. ¿Qué se recomienda? Hay que estar valorando estos pacientes de su estado nutricional, tomando proteínas séricas, albúmina, la prealbúmina que nos refleja más el estado nutricional, vitamina D y electrolitos. Igualmente considerar si debemos suplementar alguna vitamina o algún electrolito como el calcio. ¿Qué ocurre con la insuficiencia endocrina? Perdón. Debemos considerar, pues son pacientes que tienen alto riesgo de desarrollo de diabetes o que ya tienen diabetes. Hay que establecer un estilo de vida y una dieta balanceada para disminuir los riesgos. En dado caso que este paciente ya tenga diabetes, hay que dar manejo con metformina e insulina y estar checando las hemoglobinas glucosiladas. En ellos es difícil lograr metas de 6,5. Permisivo pueden ser hemoglobinas glucosiladas hasta el 8%. Y la asociación que hay entre el cáncer de páncreas y la pancreatitis crónica va a un riesgo relativo del 6 al 11. Si es una pancreatitis hereditaria por mutaciones genéticas, entonces esa pancreatitis hereditaria tiene 70 veces más de desarrollar cáncer. Y se recomienda que cuando un paciente cumpla 40 años o que lleve 20 años posterior al diagnóstico de pancreatitis crónica, se hagan estudios de imagen para un tamizaje de cáncer de páncreas. Finalmente, la calidad de vida en estos pacientes, pues sí se ve muy afectada. El 74% va a tener alteraciones laborales y todo esto va a ser principalmente por el dolor. Son pacientes que se ven en depresión, con fatiga, terminan en desempleo. Es una enfermedad que no se va a curar, que su duración pues va a ser el resto de su vida, por lo que darle el tratamiento analgésico y las recomendaciones nutricionales va a ser de las cosas más importantes para estos pacientes. Y listo. ¿Alguna duda o comentario que tengan de pancreatitis crónica, aguda? Todo bien, doctora. ¿Todo bien? Sí, muy bien.